Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de esta semana 13. En esta ocasión vamos a analizar el semana 3 del proyecto 1 para cuarto año de educación general básica y las actividades que van del 24 al 28 de agosto. Bien, vamos a revisar la ficha para revisar las actividades para esta semana 3. Recuerden que esta ficha es mensualizada, ¿verdad? Ya hemos realizado las semanas 1 y 2 anteriormente, entonces en esta ocasión vamos a revisar la semana 3 de este proyecto 1. Aquí tenemos la semana 2 y bajamos hasta la semana 3. Miren, además recuerden que en este video vamos a centrarnos en las actividades, ¿sí? Ustedes en casita van a encargarse junto con papá o con mamá de leer todo el texto que está en esta parte, ¿sí? Bien, y así estamos en esta semana 3, ¿sí? Entonces para esta semana vamos a abordar las asignaturas de lengua y literatura, estudios sociales, matemática e inglés. Sí, el tema central es el entorno en el que vivo despierta mi imaginación. Entonces vamos a trabajar en función de ese tema. La actividad 1 dice: juego, leo y descubro un cuento sin igual. Entonces aquí nos piden observar estas cartillas que nos presentan en esta parte. Miren, dice: observa la cartilla número 1, es decir, esta que se encuentra en esta parte. Dice: cada letra tiene un signo. En la cartilla número 2 encontrarás una serie de palabras escritas con signos. Dice: descubre qué palabra está oculta y ve en busca de ese objeto. Cuando hayas encontrado todos los objetos ocultos, has acabado. Dice aquí, miren. Dice, además nos pide aquí: crea nuevas palabras con los signos e invita a tu familia a descubrirlas. Miren. Entonces en este caso nos piden observar esta primera cartilla, esta cartilla número 1, donde vemos que aquí hay para cada letra hay un símbolo. Veamos, si la A es este círculo, este B tenemos un círculo con una cruz en el centro, aquí la H está un rectángulo, y así, ¿verdad? La X un corazón. Y en la cartilla número 2, en esta cartilla número 2, nos dan aquí una serie de símbolos que obviamente pueden representar ciertas palabras. Bien, entonces la idea de aquí es descubrir qué palabras representan estos símbolos de la cartilla número 2. Y entonces vamos a hacer esta actividad, cuyo tema es el entorno en el que vivo despierta mi imaginación. Nos pedían en esta actividad 1 jugar, leer y descubrir un cuento sin igual. Entonces aquí nos pedían primero observar esta primera cartilla. Recordemos que cada letra tiene su propio símbolo. Sí, eso es importante tenerla a la mano para ir descubriendo las palabras ocultas. Luego tenemos acá la cartilla número 2, donde hay una serie de símbolos, miren, que se encuentran obviamente en la cartilla número 1. Entonces aquí lo que nos piden dice: descubre qué palabra está oculta y ve en busca de ese objeto. Entonces la cartilla número 2, y aquí la idea es nosotros ver cada objeto de aquí y analizar en la cartilla 1 qué letra representa. Por ejemplo, miren, esta como espiral, si observamos, representa, veamos, la C, miren, la espiral, ¿sí? Obviamente indica entonces que esta palabra empieza con la C, ¿verdad? Y así debemos ir verificando cada símbolo a qué letra representa y formar la palabra correspondiente. En este caso, al observar, yo he visto que símbolos de esta palabra 1 es o se refiere a cuchara, ¿sí? En los símbolos de la parte 2, llave, de la parte 3 es foto, de la 4 osito, de la 5 botón, y de la 6 fruta. Miren, si ustedes pueden verificarlo observando las letras a las que corresponden los símbolos. Miren. Luego en esta parte nos pedían ahora, dice: cuando hayas encontrado todos los objetos ocultos, has acabado. Dice: crea nuevas palabras con los signos e invita a tu familia a descubrirlas. Es decir, en función de esta cartilla, donde, como decíamos, cada símbolo representa una letra, vamos a formar nosotros nuevas palabras, ¿sí? En este caso, mi primera palabra que yo he formado es rosa, miren, y está en esta parte de acá el símbolo, ya que como vemos la R, miren, está en la parte de acá, tiene este símbolo, lo he puesto primero, como solcito está acá, sería la O, luego más, viene a ser la S, y la A viene a ser esos dos círculos que están aquí, miren, ¿sí? Tiene formado la palabra rosa. Así ustedes deben tomar varias palabras y ponerla en símbolos y pedir a su familia que traten de descubrirlas, ¿sí? La siguiente palabra que yo he puesto es gato, también he puesto carro y taza, miren, si son algunas palabras que yo he puesto, y finalmente jirafa, miren, son algunas palabras que yo he podido formar con los símbolos. Ustedes les animo a que ustedes formen sus propias palabras y le pidan a papá o a mamá que traten de descubrirlas.
Miren, es la primera parte de esta actividad. Bien, vamos entonces a seguir revisando la ficha. Y si bajamos en esta parte, pues nos piden aquí y se comenta a un familiar lo que sabes del cuento. ¿De qué cuento nos hablan aquí? Nos hablan pues del cuento de los 3 cerditos. Miren, sí, creo que es un cuento que pues todos ustedes lo saben, lo conocen, ¿verdad? Y aquí nos da pues una versión de ese cuentito, dice. Porque aquí nos dicen lo siguiente, dice: ¿te imaginas a los 3 cerditos viviendo en Ecuador? Bien, entonces aquí nos dan una versión de ese cuento que ustedes pues pueden leerla junto con su familia. Es una versión de los 3 cerditos, ya que pues en base a la lectura de este cuento que está aquí, sí, ustedes pues van a hacer una actividad, ¿no? A responder algunas preguntas. Bien, aquí nos pregunta si te gustó esta versión del cuento de los 3 cerditos. Bien, entonces aquí dice: conversa con tu familia y responde las siguientes preguntas en base pues a la lectura de este cuento que está en la parte de acá. Y nos pide pues responder las siguientes preguntas, ¿verdad? La primera dice: ¿en qué se parece esta versión del cuento de los 3 cerditos con el cuento original? Entonces yo he puesto, al leer ese cuento, he puesto que pues el cuento en esta versión tiene los mismos personajes que la versión original, el lobo y los 3 cerditos. Entonces en lo que se parece, ¿no? La versión que está pues en la ficha con la versión original que todos conocemos. Dice: ¿en qué se diferencia esta versión del cuento de los 3 cerditos con el cuento original? Bueno, si ustedes lo leen a esa versión que nos dan en la ficha, notemos que los 3 cerditos y el lobo no tenían ninguna amistad en la versión original del cuento. Dice: mientras que en la versión que he leído en este documento muestra a los 3 cerditos y el lobo como buenos amigos. Bien, entonces la diferencia, ¿no? Que en esta nueva versión que nos presentan, tanto los cerditos como el lobo pues son amigos. Bien, entonces es una diferencia que encontramos en ese cuento o en esa nueva versión del cuento. Luego dice: ¿qué pasó antes de que los cerditos y el lobo se hicieran amigos y decidieran conocer el mundo? Bueno, después de tanto pelear durante mucho tiempo, los 3 cerditos y el lobo hicieron las paces. Dice, miren. Dice: ¿cuáles son los lugares o escenarios donde se desarrolla esta versión del cuento? Bueno, los personajes visitaron varios países, pero la mayor parte del cuento se desarrolló en el escenario de Ecuador, las playas ecuatorianas, paisajes andinos, selva ecuatoriana, Amazonía e Islas Galápagos. Sí, pues son pues de los escenarios en donde se ha desarrollado ese cuento que nos ponen en esta versión del cuento que nos ponen en la ficha. Miren. ¿Cuál de los lugares que has visitado de nuestro país es tu favorito y por qué? Bueno, en mi caso pues he puesto que mi lugar favorito es la playa ecuatoriana porque su paisaje es hermoso, la puesta de sol es algo hermoso de contemplar, además su fauna es fascinante. Miren. Entonces aquí ustedes pueden de pronto al leer ese cuento pues poner la parte del país que a ustedes más les gusta, ¿no? Y obviamente pues explicar el por qué les gusta. Si en mi caso la playa, bueno, porque es hermoso contemplar su fauna, ¿no? Y se dibuja en una hoja o cartulina cómo te imaginas que vive actualmente el personaje cerdito lobo que decidió quedarse en la región geográfica donde vives tú. Guarda esta actividad en tu caja portafolio. Es decir, uno de los personajes decide quedarse en donde ustedes viven, ¿sí? Y nos piden entonces imaginarnos cómo vive ese personaje en nuestro lugar. Bueno, en mi caso pues yo lo imagino al cerdito pues en la playa, ¿verdad? Sí, entonces ustedes pueden imaginar pues cómo viviría ese personaje en el lugar donde ustedes viven, ¿no? Entonces, y pues en una hoja cartulina dibujar esa parte, ¿no? Tal vez quieran dibujarlo pues de pronto pescando, tal vez caminando por el malecón, de pronto en las playas de Atacames, tal vez en Loja, de pronto paseando por zoológico, etcétera, ¿no? Eso depende pues de su imaginación, de cómo ustedes lo ven a ese personaje en su localidad. Bien, pues hasta aquí llega pues esta actividad. Vamos a revisar la siguiente actividad, que es justamente la actividad 2, ¿verdad? Actividad 2 dice: creo mi propia versión del cuento. ¿Sí? ¿De qué cuento estamos hablando? Del cuento de los 3 cerditos. Si recordemos que nosotros conocemos la versión original del cuento, ahora conocemos una versión que nos da pues aquí en la ficha, y ahora lo que vamos a hacer aquí es crear nuestra propia versión del cuento. ¿Sí? Aquí nos da pues algunas ideas, así que vamos pues justamente a realizarlas. También nos dan aquí varias sugerencias de cómo podemos hacerlo. Bien, entonces vamos a hacer esta parte de esta pues actividad 2 que decía: creo mi propia versión del cuento. Entonces, lo primero dice aquí: todas las ideas que tengas, anótalas en tu cuaderno para que puedas seleccionar las mejores y considerarlas en tu escrito. Entonces aquí vamos a nosotros a pensar
varias ideas de cómo va a ser pues esa o nuestra propia versión del cuento. Pues yo he colocado que los tres cerditos ahora serán los personajes que necesitan ayuda. Miren, el lobo será el personaje bueno, los escenarios serán en lugares del Ecuador, se usará una problemática actual con el excesivo uso de la tecnología. Miren, yo he colocado pues esa problemática que se va a tratar o se va a ver en el cuento. Habrá un desarrollo en las playas del Ecuador, habrá más personajes, será un lobo divertido, los cerditos serán distraídos y pues algo de la ciencia ficción también. Aquí son varias ideas que yo he puesto aquí, ¿no? Obviamente pues no voy a tomar tal vez en cuenta todas, pero son las ideas que yo me las he planteado. Ustedes de igual forma pueden pensar en cómo va a ser su versión del cuento. Tal vez de pronto ustedes pues de pronto quieran de que los tres cerditos pues no se conozcan. Tal vez, miren, puede ser que de pronto quieran que uno viva en cada región del Ecuador. Miren, uno en la sierra, uno en la costa, uno en el oriente y otro pues en Galápagos, de pronto, ¿verdad? A lo mejor ustedes puedan aquí ingresar algo acerca de la pandemia. Y entonces eso queda pues a su propio criterio y pues, sobre todo pues su creatividad, ¿no? Recuerden aquí colocar las ideas que ustedes tengan para crear su propia versión del cuento. Luego nos piden ahora, dice, es hora de escribir, ¿no? Dice, selecciona las ideas que anotaste anteriormente sobre la versión que crearás del cuento de los tres cerditos. Entonces aquí vamos a seleccionar las ideas, ¿no? De pronto tomar en cuenta las más importantes, las que ustedes pues se estén convencidos de hacerlas, tal vez, sí, y pues les van a anotar. Miren, entonces yo he puesto que los tres cerditos ahora serán los personajes que necesitan de ayuda. Miren, el lobo será el personaje bueno, el escenario será pues los lugares del Ecuador, además el lobo pues será un personaje divertido, y la idea final que yo he colocado es que se usará una problemática actual con el excesivo uso de la tecnología. Miren, entonces yo les he seleccionado en este caso pues 5 ideas, ¿no? Que voy a pues a considerar para armar mi propia versión del cuento de los tres cerditos. Luego nos piden aquí, ordena las ideas y escribe oraciones con sentido completo. Puedes usar un cuadro como el que consta en la página 55 del texto de Lengua y Literatura. Entonces aquí les piden de pronto pues irse a esta página del texto y pues y tomar en cuenta pues esa sugerencia, ¿no? Y hacerlo en función de del texto, ¿no? De lo que nos sugieren en esa página, ¿no? Y he colocado pues la siguiente tabla, miren. Donde está pues título y autor. Dice pues el lobito, los tres cerditos y la tecnología es el título de este cuento. Los personajes sería pues el lobo y los tres cerditos. Las acciones, el lobo es un personaje bueno y divertido que juega y disfruta de la naturaleza. Los cerditos tienen una adicción con sus celulares y pasan la mayor parte de su tiempo en juegos electrónicos. Bien, si es algo realmente pues actual, ¿verdad? Escenario, las playas ecuatorianas. El conflicto, dice, se avecina una ola gigante que pasa desapercibida por los cerditos distraídos en su tecnología. El lobito tratará de salvarlos, miren. Y al final, los cerditos comprenden que no deben hacer un uso excesivo de la tecnología a tal punto de mantenerse conectados en la tecnología, pero desconectados totalmente del mundo real, miren. ¿Sí? Entonces, yo he armado de esta forma pues mi versión del cuento. Ustedes recuerden armar su propia versión, ¿sí? Con los personajes, las acciones, el escenario o escenarios, el conflicto y el final, miren, ¿sí? Luego pues de esta parte ahora nos piden, dice, revisa tu versión del cuento. Dice, fíjate si utilizaste un vocabulario adecuado, si tildaste las palabras correctamente, si usaste bien las mayúsculas, los puntos, las comas, los signos de interrogación y admiración. Entonces piden aquí hacer una revisión de descuento, ¿verdad? Luego de que hagamos eso, nos piden ahora pasar a limpio tu versión del cuento de los tres cerditos, léelo a tu familia y guárdalo en tu caja portafolio. Entonces luego que ustedes pues revisan que esté ya bien escrito su cuento, pueden pues de pronto pedir ayuda a papá, mamá o a un hermano mayor, tal vez. Lo van a pasar limpio, lo van a leer a su familia y pues lo van a guardar en su caja portafolio. Bien, entonces en este caso no se olviden pues de hacer las revisiones, ¿no es cierto? Y pues guardarlo, ¿verdad? En mi caso pues el cuento quedaría de esta forma, ¿sí? Ya pues revisado, ¿sí? Que no tenga ninguna falta de ortografía, que tenga los correctos signos de puntuación, ¿sí? Y aquí está pues ya el fin de mi cuento. Bien, ustedes pueden realizar pues su propia versión del cuento y guardarla pues en su caja portafolio. Luego vamos pues a seguir revisando la ficha de este proyecto 1. Esto pues ya lo hicimos, no tenía que ver con el cuento. Y la actividad 3 dice, diferencio las viviendas. Dice aquí está pues actividad 3. Sí, aquí nos dan pues un texto que empieza con la siguiente pregunta. Dice, ¿de qué materiales está construida tu vivienda?
¿Por qué consideras que se utilizó esos materiales y no otros? Entonces aquí nos dan un texto que ustedes pueden pues leerlo junto con papá y mamá. Este texto que les da como introducción para pues hacer esta actividad. Luego dice aquí: con la ayuda de tu familia, cada miembro debe medir con palmas una ventana de tu casa y con pasos el largo del piso de una de las habitaciones. Entonces recuerden, con la palma de la mano medir las ventanas de su casa, ¿sí? Y con pues los pasos el largo del piso de una de las habitaciones. Eso van a hacer ustedes en su familia. Y luego pues con eso que ustedes hagan con esos datos que tienen ustedes, vamos a reflexionar y responder algunas preguntas. Bien, de esta pues actividad 3 que decía diferencia de las viviendas, ¿verdad? Recuerden que nos pedían en esta parte que con la familia pues vemos que midan con las palmas de las manos pues una ventana de la casa y con pasos pues el largo de una de las habitaciones, ¿verdad? Bueno, y en este caso le he puesto pues esta tabla en donde pues hemos medido lo siguiente, miren, ¿sí? Dice medidas de la ventana con las palmas, ¿no? En mi caso pues yo medí pues con 10 palmas, a papá con 6 y mamá pues 7, miren. Y el piso pues con pasos yo medí con 14 pasos el largo de la casa, papá 10 y mamá pues 11, miren. Bien, entonces ustedes de acuerdo pues a la ventana de su casa, al tamaño, pues obviamente esas medidas van a cambiar, ¿verdad? Tal vez sea menos o tal vez sea más, ¿sí? Entonces esto van a hacerlo pues inicialmente antes de reflexionar y responder varias preguntas. Dice aquí: todos los miembros de tu familia obtuvieron el mismo número de palmas al medir el ancho de la ventana. Explica. Bueno, recordemos que en la tabla que les presenté, si vemos pues no todos tienen la misma medida, ¿verdad? Pues en este caso yo medí con 10 palmas y papá con 6 y mamá con 7. Entonces vemos que no es lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto pues la respuesta podría ser aquí: no tuvimos la misma medida, porque mi papá en relación a mi madre y a mí personalmente tiene sus palmas más grandes, por lo que al medir la ventana, por ejemplo, yo tenía más medidas que mi padre o madre porque mis manos son más pequeñas, ¿no es cierto? Ustedes pues comparan sus manos con las de sus papás, ustedes van a ver que son más pequeñas, ¿verdad? Luego aquí nos dice: todos los miembros de tu familia obtuvieron el mismo número de pasos al medir el largo del piso de una de las habitaciones. Explica. Obviamente pues no tuvimos la misma medida, ¿verdad? Porque mi papá en relación a mi madre y a mí personalmente tiene sus piernas más grandes, más largas, ¿verdad? Por lo que al medir el piso de la habitación de extremo a extremo, mi padre daba pasos más largos que yo y mi madre, resultando pues ser el número de pasos de mi padre menor hasta llegar al extremo de la habitación, y mi madre y yo debíamos pues dar un número mayor de pasos hasta llegar al otro lado de la habitación, ¿sí? Entonces en este caso vemos pues que no tuvimos ni el mismo número de palmas ni el mismo número de pasos al medir tanto ventanas como las habitaciones, miren. Bien, eso pues en cuanto a esta actividad 3. Vamos ahora a revisar la ficha para la siguiente actividad, que es la actividad pues justamente 4. Bueno, que va a ser una continuación de la actividad 3, ¿no? Puesto que dice: mido mi vivienda y su entorno, miren. Entonces aquí dice que al medir con palmas y pasos los objetos y las habitaciones de tu casa estás, dice, estimando la longitud de esos objetos, dice. Y aquí nos da unos ejemplos, ¿no? Como las costureras utilizan el grosor de sus dedos para hacer los dobladillos de las prendas, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte vamos a hacer algunas actividades que tienen que ver con las medidas de longitud, miren, ¿sí? Dice que son las que nos permiten pues medir el largo, el ancho y la altura de los objetos. La unidad es el metro, ¿sí? Entonces en esta parte vamos a hacer algunas actividades, ¿sí? ¿Qué parte pues de lo siguiente, ¿no? En esta actividad 4 dice: averigua con tu familia, ¿no? Dice que es una cinta métrica y el flexómetro. Bueno, aquí la cinta métrica es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible, graduada y que se puede enrollar. Tiene marcada la longitud del metro y sus divisiones y sirve para medir distancias o longitudes. Se pueden medir líneas y superficies curvas, miren. Luego tenemos pues el flexómetro. Se compone por una cinta de acero templado enrollado dentro de una carcasa, la cual cuenta con un mecanismo que permite pues que ésta siempre regrese dentro una vez terminada la tarea de medición. Finalmente cuenta con un seguro para evitar que la cinta regrese así, para así poder guardar la medida exacta que se tomó. Miren, entonces el flexómetro, aquí tenemos pues algunos gráficos después de la cinta métrica y pues del flexómetro, miren. Luego en esta parte nos piden ahora para qué se los utiliza.
Bueno, la cinta métrica al ser de plástico o un material inmanejable, dice, puede ser usado para medir superficies curvas, planas, etc. En este caso pues obviamente usan pues los costureros, ¿verdad? O los sastres. El flexómetro se usa en las actividades relacionadas con el diseño industrial, el bricolaje o la carpintería. Bueno, también vemos pues a los albañiles, ¿verdad? Tradicionalmente para medir se han utilizado las conocidas reglas, pero en la actualidad se emplea el flexómetro ya que es más manejable, cabe en un bolsillo y puede medir distancias mucho más grandes, ¿no? Bueno, hay flexómetros que incluso pues tienen un máximo de 100 metros, mira, entonces son útiles, ¿verdad? Y pues obviamente usan pues los carpinteros, los albañiles, etcétera, ¿verdad? Dice, ¿por qué están elaborados con diferentes materiales? Bueno, yo he colocado lo siguiente, que el material tiene mucho que ver con el uso que se les da. Por ejemplo, la cinta métrica de una costurera debe ser manejable para poder bordear el cuerpo de la persona y así obtener sus medidas, mientras que en un carpintero necesitará de un flexómetro más estable y con un material más resistente. Miren, claro, miren, entonces el costurero trabaja con tela, ¿no? Y con pues obviamente pues mide la longitud pues de los brazos desde la cintura, por lo tanto necesita que sea pues manejable, ¿verdad? La cinta métrica. Sin embargo pues en este caso el carpintero va a medir pues tablas, ¿verdad? Va a medir de pronto pues varillas, ¿sí? Entonces necesita que sea pues más rígida esa cinta con lo que va a medir, ¿verdad? Por eso pues tiene que ver mucho el material con el que están elaborados ambas cosas. Bien, dice, con la información de la actividad 3 y utilizando el instrumento de medida adecuado, mide y completa en tu cuaderno una tabla como la siguiente. Entonces aquí está pues el elemento. Recuerden que era pues ancho de la ventana de mi casa, luego el largo del piso de una habitación. Aquí estaba pues recuerden en palmas, que era pues justamente la ventana, ¿verdad? Y los pasos pues era el largo de la habitación. Aquí está pues en centímetros y acá pues en metros. Nos piden pues completar esto de acuerdo a los datos que obtuvimos. Bueno, en mi caso pues la he completado de esta forma, miren. Sí, recuerden pues que el ancho de la ventana pues tenía 10 palmas de las manos, ¿sí? Y al medir cada palma, ustedes pueden coger y medir su palma de la mano con una cinta métrica o con un flexómetro o con una regla incluso. Yo he medido pues que tiene pues 5 centímetros, ¿sí? Y si son 10 palmas de la mano, lo que hay que hacer es multiplicar este 10 por el 5, miren, ¿sí? Y eso me da un total de 50 centímetros. Eso indica entonces que el ancho de la ventana es de 50 centímetros, miren. Bien, luego vamos ahora con el largo del piso de la habitación, que tenía pues, recordemos, 9 pasos, ¿verdad? En este caso tenemos que medir justamente cuánto pues mide un paso. Sí, en este caso pues vemos que un paso mide 1 metro, ¿verdad? Y dado que son 9 pasos, lo que hacemos aquí es multiplicar 9 pasos por lo que mide un paso, es decir, 9 por 1, nos da pues obviamente 9. Esto indica entonces que el largo de la habitación es de 9 metros, miren, ¿sí? Entonces en este caso hemos podido determinar las medidas tanto del ancho de la ventana como del largo de la habitación con unidades pues de longitud. Bien, luego en la siguiente parte dice, ¿por qué son importantes las medidas de longitud? Bueno, hemos puesto lo siguiente, que las medidas de longitud son muy importantes porque nos permiten tener precisión en una medición. Como pude aprender en una de las actividades al usar las palmas y manos, la medida dependía del tamaño de estas partes, pero usando el metro se puede tener una sola medida y además mayor precisión. Recuerden que aquí juega bastante pues que lo que decíamos, ¿no? Que las palmas de las manos pues no son iguales de una persona a otra persona y tampoco pues los pasos. Por lo tanto, al usar una medida de longitud es más preciso, ¿no? Entonces es una de unas cosas importantes de las medidas de longitud. Bien, y hasta aquí llega pues esta actividad 4. Vamos a pasar pues a la actividad siguiente, que tenemos pues en esta parte de acá. Bajamos entonces para ver esta actividad siguiente, que es la actividad pues de 5, ¿verdad? Que es justamente una actividad de inglés que habla justamente pues del sonido de la Z, ¿no? Vamos a ver cómo suena pues la Z en inglés. Aquí tengo algunos pues ejercicios. Bien, esta actividad pues 5, que se refiere justamente pues al sonido que hace la Z en palabras y verbos, ¿no? Aquí nos dicen entonces, dice, repasemos la Z al comienzo de palabras como cebra, cero, cierre, zoológico, zigzag y enfocar, ¿no? Que están pues aquí en inglés. Ahora bien,
Si nosotros pues recordamos la palabra Z en el español, pues se suena pues como la S, ¿no? Bueno, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Aquí en Ecuador, pues, si nosotros pues pronunciamos pues zoológico, pues la Z suena como S, ¿no? Zoológico. Claro, si vamos pues a España, allá pues la Z suena en ocasiones como sería zoológico, ¿verdad? Bien. Pero en la mayoría de países pues suena como S la Z, ¿verdad? Sin embargo, pues en inglés la Z suena pues o tiene un sonido muy diferente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber o cómo hacer ese sonido de la Z en inglés? Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el sonido como hacemos para hacer la S. ¿Sí? Recordemos que para hacer la S nosotros hacemos esto, ¿no? Es decir, expulsamos únicamente aire, ¿verdad? Sin embargo, para hacer el sonido de la Z en inglés vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a hacer la S, pero ya no solo expulsando aire, sino usando las cuerdas vocales. Es decir, ahora vamos a hacer este sonido zzz, ¿sí? El sonido zzz, es decir, parecido pues al que hacen las abejitas, ¿verdad? Recuerden, la Z en español zzz, y en inglés suena zzz, ¿sí? Entonces vamos ahora a repasar pues cómo suenan estas palabras que están en esta parte de acá. ¿Sí? Empezamos pues por la palabra, sería pues cebra, ¿verdad? Esa palabra pues en inglés suena de esta forma. Zebra, zebra. Luego tenemos ahora pues el 0, que en inglés pues sonaría de esta forma, miren. Zero, zero. Luego tenemos pues aquí el cierre o cremallera que se llama. Esto suena de esta forma, miren. Zipper, zipper. Luego tenemos ahora pues zoológico. Veamos ahora cómo suena en inglés esta palabra. Zoo, zoo. Luego tenemos ahora pues zoom. Veamos cómo suena ahora esto en inglés. Zoom, zoom, zoom. Y finalmente tenemos pues aquí esta palabra pues que es zigzag y se pronuncia pues de esta forma, miren. Zigzag, zigzag. Bien, y así tenemos pues estos sonidos de cómo se pronuncia la Z en inglés. Miren, hemos repasado algunas palabras y pues ustedes pueden repasar en su casita pues cómo se pronuncia esta Z, ¿no? Cuando está al inicio de las palabras. Bien, así pues termina esta actividad de 5 y vemos entonces que según la ficha que nos envían, pues esa actividad pues de esta semana 3 ya hemos culminado, ¿sí? Entonces hasta aquí llega este video tutorial. Espero pues les haya servido. Igual voy a dejar pues un link en la descripción donde les va a llevar a una página, ¿no? Ustedes pueden pues si desean descargarse unos ejemplos adicionales a estas actividades que hemos hecho en este video, y también pues si desean apoyar a la página. Muchas gracias a todos por sus buenos comentarios, por sus mensajes que me han dejado. Nos veremos pues en el siguiente tutorial de la semana 4.